Casos de feminicidio que lastiman y duelen a la población boliviana. Para hablar de ese tema nos acompaña don Diego Jiménez, viceministro de Justicia. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Estos casos se han ido generando durante mucho tiempo. En lo que ustedes han tenido justamente este año precisamente, ¿cuántos casos se han registrado aproximadamente? ¿Qué es lo que se está haciendo por parte del viceministerio? Pablo, buenos días primeramente y saludar a toda la población. Los casos de feminicidio a la fecha alcanzan un promedio de 85 casos. Tenemos datos diferenciados y ese es un problema por el cual atravesamos. Las FELEC-CB registran 73 casos y el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo informan con 85 casos. Esto refiere que algunos casos ingresados al Ministerio Público son aún de diciembre y noviembre. Por eso tal vez la diferencia de datos. ¿Van en ascenso estos casos? Sí, indicábamos que existe un promedio de alrededor de 10 casos de feminicidio por mes y hacemos un porcentaje gradual. Los casos de feminicidio no van en aumento, lo que va en aumento es su visibilización. Nosotros tenemos datos en el Ministerio de Justicia, que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidad los tiene, que antes de la vigencia de la Ley 348, casos de violencia a la mujer muy graves que registran los diferentes instituciones que administran justicia y la policía, así como homicidios por emoción violenta que se llamaban antes o asesinatos a mujeres, tienen tasas muy altas. Si vemos entre 2004 y 2012, por ejemplo, vamos a ver que existen tasas muy altas de alrededor de más de 250 por año. Sin embargo, las agresiones físicas continúan a mujeres, claro, solamente por hacerse visibles con la Ley 348. No, ¿qué te quiero decir con esto? De que anteriormente, antes de la Ley 348, estos tipos de violencia y este tipo de delitos se registraban como simples homicidios o simples asesinatos y habían registros muertos. ¿Qué te quiero decir? Que no visibilizaban la problemática. Con la Ley 348 empezamos a generar conceptos que la población apropia y las instituciones también y empiezan a aparecer. Parecieran nuevos, pero no lo son. Y empezamos a registrar feminicidios, empezamos a registrar delitos de violencia contra la mujer. Y esto permite que cada vez mayores personas empiecen a entender que el problema de la violencia no es solamente un tema de delito y agresión, sino que tiene un contexto, sobre todo cultural, que se agrava por la agresión, que por solo hecho de ser una mujer recibe agresión por parte de la pareja. Hoy empezamos a registrar y podemos identificar que esto pasa. Pero la agresión, al parecer, viceministro, crece aún más, porque en este caso, en dos casos que pasaron el fin de semana, por ejemplo, no solamente se destacó por la agresión a la mujer, sino también a los niños y por los propios progenitores, pasó a infanticidio. Yo soy alguien que mantiene de que no es que el tema se agrava con la ley, porque ese puede ser un error. El error de interpretación nos podría llevar a decir que con la ley hemos empeorado. Todo lo contrario, con la Ley 348, por ejemplo, y la Ley 548, que es el Código Niño, Niña, Adolescente de Protección Integral, hemos empezado a visibilizar estos problemas que tenemos de violencia estructural en la sociedad. Hemos empezado a cuantificar lo que antes no teníamos y a registrar este tipo de delitos y registrar y empezar a conocer a las víctimas. Así también la población ya empieza a identificar cuando una persona es agredida o en la familia que está siendo agredida y empiezan a denunciar. Entiendo. Lo que antes no pasaba. Y obviamente nos preocupa muchísimo. Por supuesto, no decimos que con la ley no pasa nada, ¿no? En este caso, más al contrario, la ley no se cumple o se cumple. Nosotros debemos pensar en algo. Una ley, por lo general, no soluciona el problema. Una ley lo que hace es poner el problema en agenda para que después las instituciones hagan gestión pública y desarrollen política pública para que se pueda cumplir esa ley. La Ley 348 es una ley relativamente reciente, tiene recién unos años y en estos años hemos empezado a generar institucionalidad. Hemos empezado a capacitar a los administradores de justicia que antes no entendían qué es un feminicidio, que para ellos era un homicidio corriente. Hemos empezado a generar en los diferentes niveles del Estado, en el nivel central, políticas públicas, programas de protección. A nivel de las gobernaciones se están generando mesas departamentales de protección a la mujer. Los municipios están habilitando oficinas específicas para poder atender a mujeres en situación de violencia. Entonces estamos generando un diseño institucional que seguro y esperemos que en los próximos años dé resultado, es progresivo, pero también nos preocupa de que estos temas siguen pasando, los temas estructurales de violencia que tenemos en la sociedad hacia mujeres, hacia niños, deben ser combatidos de forma más contundente.
correspondiente. Y esos son los esfuerzos que tenemos que hacer para cumplir la ley. Por supuesto, si bien, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, solo entre el 2014 y 2015 nosotros estamos patrocinando 18 casos de feminicidio, o sea, a los familiares de estas víctimas, y estamos llevando los procesos adelante, nosotros vemos realmente con preocupación que solo, por ejemplo, el 2014, el 6% de causas se han resuelto en los juzgados de violencia contra la mujer y anticorrupción. El 94% de esas causas han pasado al 2015. Eso quiere decir que hay una enorme retardación de justicia para ver todos los problemas de violencia, de feminicidio y anticorrupción. Esos son problemas que tiene la Administración de Justicia. Muy bien, mi señor, permítame cambiarle de tema, por favor. ¿Qué pasa con los casos de trata y tráfico de personas? ¿Estos se van en ascenso? Sí, evidentemente la ley integral de lucha contra la trata y tráfico de personas es una ley reciente de 31 de julio de 2012. Igual que la ley 348 ha tenido la capacidad de poner el problema de la trata y tráfico en agenda real de la gestión pública. Ha identificado los problemas graves de trata y tráfico, que no solo son el secuestro de una persona para la explotación sexual, también está la mendicidad, las adopciones ilegales. ¿Existen redes en el país? Existen, por supuesto. Existen redes en el país. Bolivia es un país que se cataloga como país de origen, tránsito y destino de la trata y tráfico de personas. Pero hoy en día hemos creado un Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata, y que a través de diseñar estrategias como el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico, que es este 2015-2020, en 2019, ha comprometido, por ejemplo, ya 15 millones de bolivianos, y ya ha comprometido para poder generar políticas específicas en la prevención, en la atención a víctimas, en la persecución penal y en la reintegración social. Entonces estamos encarando el tema, pero por supuesto, al ser un concepto nuevo que la población está apropiando y empezando a identificar, empiezan a aparecer cada vez más denuncias. Le agradezco mucho por su participación. Gracias al viceministro de Justicia por estar con Encantado. nosotros. Continuamos con más en la revista, compañeros.